vamos a platicar sobre algunos de los puntos que expresó el presidente de la República ayer. Ya está con nosotros Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez, Francisco Abundis, director adjunto de Parametrid, por supuesto, nuestro colaborador Guillermo Sesma. Los saludo a los tres. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ray? Guillermo, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, Guillermo, lo primero, y me voy con esta frase del presidente. Dice: la revolución de la conciencia no tiene marcha atrás. ¿A qué se refiere el presidente con esta frase? Bueno, el presidente viene hablando de esta revolución y viene hablando de su propia política desde hace mucho tiempo. Él ha venido haciendo una diferenciación entre los buenos y los malos, viene hablando de una polarización entre unos y otros, y él se refiere como líder moral de esta conciencia a la que si no perteneces, pues básicamente pasas a ser del grupo de los malos, y en ese está el presidente. Oye, Jorge, buen día, te saludo. El presidente dice: la revolución de las conciencias, ahí lo tenemos en la jornada, dice una revolución de conciencias y dice ya, la transformación está asentada. En 3 años la revolución de las conciencias y la transformación está asentada. Este es un tema de orden, que se puede plantear de orden cultural. ¿Cuánto es la estimación, de acuerdo con el consenso internacional, de que pueda cambiar una forma de pensar en una sociedad? En 3 años, se puede decir que se asienta con 3 años ya de discurso del presidente un cambio en la conciencia mexicana. Bueno, esta siempre ha sido una utopía, digamos, de muchos gobiernos. Creo que la revolución socialista, los gobiernos del entonces bloque soviético precisamente trataban un poco de alcanzar esa transformación de los ciudadanos. Y tú recordarás que en México Lázaro Cárdenas intentó implementar la educación socialista. Entonces, este tema de la transformación cultural, pues es algo que es una constante, digamos, en muchos gobiernos que se intentan definir como revolucionarios o transformadores. El tema es que aquí el gran reto que tienen es que tienen que coincidir con los incentivos que tienen los ciudadanos. Es decir, la gente no va a dejar de perseguir su interés propio, no va a dejar de buscar su bienestar personal. Entonces, creo que es más un elemento de retórica que de otra naturaleza. Y para que es un cambio de régimen, yo creo que es parte, digamos, del arsenal discursivo de la 4T, este cambio, esta transformación de las conciencias, pero ciertamente creo que va a pasar más allá de esto. Sí, aquí yo lo que recuerdo es que un cambio en los patrones culturales de comportamiento de las personas, si se llevan a cabo políticas de largo plazo, de 25 años, de 30 años, de los países que se manejan como estados verdaderos y que hay este tipo de secuencia, pues tardan entre 30 a 35 años. Si son consistentes, porque es muy difícil cambiar este tipo de mentalidad. Pero me lleva a preguntarle a Paco. Hay un discurso político, como lo plantea Jorge, que no deja de ser un discurso político, pero hay otra parte en el discurso del presidente que ha sido muy consistente. Y esto que mencionábamos hace unos minutos es una evocación del discurso político juarista del siglo XIX en aquella lucha real entre liberales y conservadores cuando las leyes de reforma, que el presidente lo vuelve a plantear aquí, pues haciendo un llamado, me parece, y te lo pregunto, Paco, si lo entiendes así y por qué lo entenderías o no así, un llamado a la polarización política. Paco. Mira, Rayo, yo creo que el discurso está, el efecto que pueda tener, estamos por verlo, o a lo mejor en algunos eventos ya lo estamos atestiguando. Te diría que no sé si necesariamente es una cuestión de tiempo para que tú puedas cambiar o impactar
en la forma de que el público percibe los eventos. Creo que a veces depende de un gran evento que puede hacer que cambie la percepción, por ejemplo, de tu seguridad. No sé, te pongo un ejemplo muy emblemático, ¿no? El asesinato de Kennedy en Estados Unidos en el 63 generó una sensación de vulnerabilidad. O sea, un solo evento en una sola ocasión generó una sensación de fragilidad y vulnerabilidad en la sociedad de Estados Unidos que no tenía, es decir, que el único referente era Lincoln, vino esto en los 60s. Nos pasa a nosotros, lamentablemente de manera frecuente, cuando vemos algún tipo de magnicidio y un solo evento en temas de seguridad te puede cambiar tu forma de ver o tu forma de percibir una ciudad, una situación, un país, ¿no? Yo te diría que aquí lo que creo que puede generar un impacto muy, muy fuerte en la ciudadanía, más allá del discurso, más allá de las mañaneras, que sin duda es una forma de acompañar estas acciones, yo creo que algo que podría sustentar lo que dice el presidente es los símbolos, las acciones y la distribución del gasto público. Lo mencionábamos el día de ayer, digamos, el nivel de alcance que tienen sus programas sociales, a nivel individual 25%, a nivel familiar en el mismo núcleo 35%, a nivel familiar en otros hogares puede llegar a 45%, con los montos que están llegando. Yo creo que te diría que si hay algo que te puede impactar en términos de cómo ves el gobierno, la redistribución de recursos, me parece que esta es una de las formas más poderosas, es decirle a la gente, hay otra forma de redistribuir el dinero. Esta digamos, política pública, obvio, no tiene ningún cuestionamiento de si esto te alcanza en el largo plazo, si es la mejor forma de hacerlo, si es la mejor forma de combatir la pobreza, si estás educando a aquellos que les estás dando este ingreso. Yo más bien te diría que hay acciones en este gobierno que sí podrían tener ese nivel de impacto más allá de propiamente el discurso. El discurso, digamos, es lo que acompaña todas estas acciones, es el empaque, es lo que lo empaca, pero no es solo discurso. Tú decías, Paco, sí, recordaste el tema del asesinato de Kennedy. Yo me acuerdo de una columna de uno de los grandes columnistas en la historia de los Estados Unidos, en el New York Times, Jane Reston, que escribió que en el asesinato de Kennedy, era muy cercano a Kennedy, el pueblo estadounidense perdió la ingenuidad. Pero aquí llevamos muchos años que no somos nada ingenuos, somos bastante cínicos. Pero les quiero pedir, si podemos ir a un corte y regresamos con ustedes. Perfecto. Gracias. Son ya las 7 de la mañana con 49 minutos, unos momentos, y regresamos con esta mesa. Siete de la mañana con 52 minutos. Jorge, buen día. El presidente fue muy claro en su discurso, me parece, y te lo pregunto, que dice, no tengo por qué cambiar porque las cosas me están saliendo bien. ¿Te dejó esa impresión, Jorge? Bueno, ahorita escuchábamos algunas palabras del presidente en las que decía que lo fundamental es la comunicación con el pueblo, ¿no? Ese es como el principal indicador que está utilizando de su gobierno, y en ese sentido las cosas le están saliendo pues muy bien. Habrá algunos que critiquen y digan, bueno, pues es que lo fundamental es que aumente el bienestar ciudadano, que haya crecimiento económico, que mejore el nivel de ingresos, y creo que también en el tema de la retórica, del uso de la palabra pueblo, pues también es constante que este es un término cuyos contornos pueden ser excluyentes de aquellos que no se consideran pueblo, porque incluso pues tú podrías decir
que a lo mejor la sociedad mexicana está dividida la mitad en gente de bajos recursos o por abajo del nivel de pobreza, pero tienes otra mitad que incluso se considera de clase media. Entonces, ¿cómo queda esta otra parte en esta ecuación? Guillermo Sesma, ayer vimos un Zócalo atiborrado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, 250,000 personas. La plancha del Zócalo sí permite 4 personas por metro cuadrado, que son 200,000 personas. Esta es una medición que hizo hace muchos años Rogelio Hernández, un muy experimentado reportero. Ayer no había 4 personas por metro cuadrado, pero había muchísima gente. Si fueron 200,000, 250,000 o 100,000, que no fueron 100,000, fueron mucho más, fue muchísimo. El presidente regresó a la plaza pública, regresó a ser el presidente en campaña permanente, te pregunto. Sí, sin duda, el presidente lo que mejor hace es lo que hizo ayer Raimundo, juntar a la gente y seguirles vendiendo esta idea de futuro. El presidente, y aquí Paco y Buendía no me van a dejar mentir, habla del futuro porque el futuro pues no necesariamente va a ser cierto, pero el futuro siempre es más prometedor que el presente. Entonces, el presidente llena el Zócalo, sí, sin ningún tipo de problema, como dices, más allá de que sean 100,000, 150,000, 250,000, no, el número no es relevante. Pero sigue vendiendo esta idea de que él es el presidente del futuro, su gobierno del futuro, donde el presente es lo que es real y lo que las evaluaciones no necesariamente coinciden con la aceptación del presidente. Está en campaña el resto de los 3 años, está en campaña en esta ratificación o revocación de mandato que vamos a tener en algunos meses, donde también se van a suspender la comunicación oficial, porque entraremos en una veda electoral. Pero el presidente ha estado en campaña, ayer se sintió cómodo, ayer los escuchaba en tercer grado y coincido con lo que estaban argumentando que era el mejor discurso del presidente de mucho tiempo, y pues el presidente básicamente está como pez en el agua, Ray. Paco, rápidamente, ayer el presidente, lo que se vio fue una gran movilización política, hubo fuertes contingentes de gobiernos verdes, de San Luis Potosí, de Chiapas, hubo algunos sectores sectoriales, algunas organizaciones corporativas, pero lo que se vio es una movilización fuerte de Morena, de sus aliados, el PT muy presente, pero el presidente dijo en su discurso, dice, habrá personas lúcidas de las clases medias y de las clases con mayor ingreso que votarán por nosotros. Aquí me parece, te lo digo Paco, con lo que tiene, con el voto duro, no le alcanza a ningún candidato Morena para ganar la elección presidencial. ¿Cuántos votos requeriría de otras clases, como las medias y las de mayor ingreso, que se sienten, como lo hemos visto, agraviadas por el presidente? Yo creo que aquí habría que segmentar, Ray, entre ganar qué. Es decir, puedes tener una base que sigue siendo muy amplia, me lo parece. Solo la identidad partidista de Morena nos toma por sorpresa porque, digamos, depende del número o la medición que tenga cada quien, pero yo dudo que para cualquiera de estas mediciones baje de 30% o esté por ahí. Para nosotros es un poco más alta. Como bien señalas, y eso lo veremos en el 22, para ganar, por ejemplo, las 6 gobernaturas que vienen, requiere algo más que ese número, y que no necesariamente tienen que ser clases medias, y esto Guillermo lo sabe muy bien, ¿no? Alguien profesional que se dedica al tema de campañas. Yo creo que lo que fue interesante ayer del discurso es esta crítica al votante mediano. Es como ir en contra de la teoría política de los 60s, de Arrow, de lo que gana más votos es cuando vas al centro. Es interesante su propuesta porque él está diciendo, nosotros vamos a transformar al país de tal manera que el voto radical, esta propuesta de izquierda, sea el que gane.
es interesante porque está ganando no solamente con ese voto, está ganando con ese voto y el que tú mencionas, este voto más de clase media, menos digamos, de su base social. Yo te diría, me parece que para el 22 hay una gran, digamos, tiene una gran ventaja en estas 6 elecciones que se vienen, por lo menos 5 de 6. Para el 23 probablemente Estado de México, veremos Coahuila, pero yo creo que lo que tú me preguntas tiene particular relevancia para el 24. ¿Dónde vamos a estar ubicados en un par de años? Y si va a ser capaz o esta propuesta de no ir por el votante mediano e ir por un voto radical, ahí sí va a poder lograr este cambio de conciencias. Creo que es la gran pregunta, Ray. Paco Abundis, Jorge Buendía, Guillermo Sesma, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros platicando sobre el texto, el contexto y el subtexto del discurso presidencial. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Buen día, Ray. Buen día, Jorge. Bye.